Comenzamos el primer programa de Contrapunto, hoy dispuestos a tratar un tema, bueno, de actualidad, pero no tanto, o sea, a la luz del recorrido histórico que se ha tenido en esta materia y es el diálogo social de la seguridad social, y específicamente hoy nos referiremos a los pilares de las jubilaciones, a caudales jubilatorios. Y nada, hoy íbamos a tener dos invitados. Una es Marita Rodríguez, que es civino, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Y el otro iba a ser el economista Hugo Bay, que es el coordinador del diálogo social, que presentó hace poco tiempo las conclusiones de este diálogo social, que fueron entregadas, bueno, al Poder Ejecutivo, y que, bueno, finalmente no respondió, así que hoy seremos un contrapunto únicamente con Marita, un pequeño recorrido histórico, por lo menos de las AFAP. Se crean en 1996 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti. Después sufren diferentes modificaciones, pero en estructura se mantuvieron. Se promulgó durante los primeros gobiernos progresistas la ley de cuarentones para que de cincuentones, para que cierta generación pueda desafiliarse de la misma. En 2020, con la aprobación de la LUC, se aprueba una comisión de expertos para analizar una reforma de la seguridad social que lleva en abril del 2023, y su promulgación en mayo de 2023, a la reforma de la seguridad social, la ley 20.130. A raíz de eso, pero en realidad como acumulado histórico, el movimiento sindical, junto con otras organizaciones sociales y políticas, lleva a cabo un plebiscito con 3 puntos: la eliminación de las AFAP, la elevación de la jubilación mínima a la seguridad, al salario mínimo nacional, y la vuelta, como había aumentado la reforma de la seguridad social, la da a 65 años, bueno, volver a los 60 años. Finalmente ese plebiscito alcanza casi 1 millón de votos, pero finalmente no las mayorías para ser aprobado. Y como promesa de campaña, en el año pasado, sobre esta fecha, se anunciaba, bueno, este diálogo social en el que diferentes actores iban a participar de un nuevo proceso de diálogo social respecto a qué se va a hacer en materia de seguridad social. Y finalmente, en finales de abril del corriente año, se presentó estas conclusiones, y que van a ser llevadas para su articulación parlamentaria por el Poder Ejecutivo. Y yo creo que por ahí podemos hacer la primera pregunta, o el primer inciso. Bueno, ¿cómo se ve desde los movimientos sociales a este proceso de diálogo social? Bueno, un proceso complicado para el gobierno. Nosotros creemos que el gobierno está en un verdadero atolladero, porque en realidad el diálogo social no fue una propuesta legítima de cambios en la seguridad social. El diálogo social como propuesta surgió a raíz de la campaña de plebiscito, una campaña que fue el tema más político en la última campaña electoral, que partió aguas. Hasta el propio Rodolfo Saldain lo reconoce en una editorial del domingo en el diario El País. Reconoce lo peligroso y lo importante que fue y que sigue siendo el plebiscito, con todo lo que la acumulación, como vos decías, la acumulación de fuerzas, la acumulación no solo de eso, sino de conocimiento. Se llevó la seguridad social en toda esta campaña, conocimiento de la gente, entendió esas cosas que quedaban solo para algunos expertos, o eran temas que digamos el pueblo no tenía acceso normal. Ahora el pueblo sabe cómo se administra la seguridad social, qué papel tiene el BPS, qué papel tienen las AFAP, la gran estafa que son las AFAP en sus 30 años de existencia. Ahora en abril cumplieron 30 años, y ningún actor, ni la ANAFAP, ni ningún actor político, ni la oposición, ninguno de los que estuvieron en contra del plebiscito, nunca hasta ahora puede salir a decir un argumento: bueno, las AFAP te convienen. Hablan de qué peligro la expropiación de los fondos, que si se administran por un ente público va a haber cierta inseguridad. Hablan de los AFAP.
los únicos que pudimos salir por una ley que se hizo en el año 2018 y tras una lucha ardua, fuimos los llamados cincuentones, fuimos los primeros que íbamos a ser jubilados por ese sistema, altamente perjudicados y comprobablemente perjudicados por ese sistema, y bueno, el Frente Amplio votó una ley, más allá que el peaje, digamos, de haber votado esa ley, es el 10% que aún hoy se le saca a las jubilaciones de los llamados cincuentones, una cosa totalmente injusta, que se trata a las personas de este país en forma diferente como el resto de las personas, porque cualquiera cobra la jubilación el 100% de su promedio jubilatorio. Bueno, los cincuentones cobramos el 10% menos. Aún con ese 10% menos, nos convino salir de la SAFAP. Y fue acotado a ese ámbito de los próximos a jubilarnos a partir del 2016. Entonces, no hay pruebas. No hay ningún argumento, decía yo, fehaciente y contundente que puedan salir a decir, bueno, afiliate a una FAP porque te conviene. Los argumentos que se han esgrimido y que son de fácil derribamiento, digamos, son que el BPS está desfinanciado, de que la demografía, o sea que hay cada vez más viejos, somos más viejos, hay menos jóvenes trabajando, en fin. Todos temas que se pueden discutir en capítulos aparte, digamos, pero que ninguno de ellos discutidos y estudiados y profundizados en el tema te van a llevar a que tiene que haber una FAP. No, hay otras formas de solventar la seguridad social, que es lo que hemos venido desglosando en todos estos años. Pero bueno, de acuerdo a tu pregunta, nosotros creemos que el gobierno está en un atolladero, porque ese diálogo social en realidad se puso como una contrapropuesta al plebiscito. Se metieron en el diálogo social, que no fue un diálogo, fue una catarsis colectiva, un monólogo nacional, donde la gente iba, decía lo que quería en 3 minutos. No había aportes, no había devoluciones, no había preguntas, no había respuestas. Nosotros como Mondes inclusive pedimos una audiencia, participar en una audiencia con el diálogo social. Fuimos, llevamos un documento con propuestas concretas, estuvimos con la mayoría, porque algunos faltaron, algunos actores, pero la mayoría de los integrantes del Ejecutivo del Diálogo Social, donde estaba Hugo Bay como coordinador. Estuvimos 1 hora hablando, denunciando, con propuestas, con números concretos, números sacados de páginas oficiales del país, y en esa hora no hubo ningún actor en esa audiencia que nos dijera algo, una devolución, una pregunta, una sugerencia, un cuestionamiento, nada. Entonces, hoy, ¿por qué yo digo que está embretado el gobierno? Porque termina el diálogo social con algunas cuestiones, algunas propuestas que, de aplicarse, y lo hablo en condicional porque ellos también hablan en condicional, de aplicarse beneficiaría a un gran colectivo de gente, como las asignaciones familiares, algunos cambios en la nefasta ley 20.130, que no se ha tocado para nada, algunos cambios positivos, sí, vuelvo a repetir, ¿no?, de aprobarse, pero inmediatamente que terminó el diálogo social, las AFAP están haciendo otro diálogo, una cosa, hasta si se lo mira desde el punto de vista democrático, inconstitucional, o sea, antidemocrático. Uno de los actores más cuestionados en todo este proceso, más denunciado de todo lo nefasto y lo terrible que es para la seguridad social, la asistencia de las AFAP en el sistema de seguridad social, y la ANAFAP, la asociación de ANAFAP, le pide al gobierno 60 días más, o sea, obviamente presionando al gobierno, tratando de que las modificaciones que salieron del diálogo social no sean tan digamos, perjudiciales para las AFAP, todo a espaldas del pueblo y de la conveniencia de la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces nos parece que el papel del gobierno, y en especial el papel del ministro de Economía, que hoy está, digamos, comiendo de su propia dieta, vamos a decirlo así. En estos días, no sé si se habrán enterado, que estuvo creo que ayer o en estos días, en esos desayunos de la Asociación de Marketing,
y él quejándose y cuestionando, ¿no?, a la oposición, sobre todo, de que con todos los argumentos que sale la oposición a criticar al gobierno por el diálogo social y por las propuestas que han salido, pueden espantar, pueden digamos, desmejorar el panorama económico internacional de inversiones y todo el país. Bueno, hay que recordarle al ministro Odone que él fue uno de los firmantes de una carta hecha por 111 economistas donde se decían los disparates más grandes en plena campaña del plebiscito, y bueno, esos augurios, esas cosas que decían en la carta que él firmó, ¿no?, de que el IVA iba a subir al 35%, de que el BPS iba a cerrar, y un montón de disparates que eran argumentos en contra del plebiscito. Bueno, esos mismos argumentos se los dio también al mercado, a la bolsa de valores, a todo lo que él ahora quiere cuidar. Él también fomentó ese riesgo país que él ahora está exhibiendo, ¿no? Bueno, así que nosotros creemos, por todo esto, están en un gran problema, porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede estar a la misma vez de los dos lados de la historia. Hay que definirse, y bueno, y si hay algo que este gobierno tiene, es la indefinición en temas muy, muy trascendentes, ¿no?, para el país. Sí, bueno, si uno leía la declaración de la mesa política del Frente Amplio, habla de esto, de un respaldo, bueno, primero al gobierno y al diálogo social, pero también de la necesidad de ámbitos como estos en los que confluyan los trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, partidos políticos y Estado, diciendo que, bueno, que es y decía esta declaración que es un consenso que contó con el apoyo de la central sindical, de las cámaras empresariales. Entonces, un poco contrastar, bueno, hay esta visión que tú das con la que se tiene, por lo menos del gobierno, y ahora en un rato repasaremos lo que fue la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el Poder Ejecutivo recibió las conclusiones, en las que se dice que es efectivamente un diálogo de consensos, o no de consensos, pero sí de un apoyo general. Está el apoyo del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, que después igual salieron a criticar, y entonces, bueno, cómo es difícil pararse, y otro de los argumentos que se esgrimen es justamente entre comillas, la derrota del plebiscito, ¿no? El comunicado de la ANAFAP que se nombraba, hablaba, bueno, un 61% de la ciudadanía rechazó las propuestas del plebiscito, y esto es reabrirlo nuevamente. ¿Cómo se para uno ante esos argumentos? Bueno, argumentos todos falaces. Lamentablemente los uruguayos estamos acostumbrados, si no analizamos mucho, a que los políticos, la mayoría de los políticos, mientan descaradamente, pero mientan a la gente. Por ejemplo, eso que acabas de decir, el 61% dijo no había ninguna papeleta del no. No se puede hablar así, con esa falta de respeto a una propuesta que es de democracia directa. El plebiscito tenía una papeleta que no ensobró. La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria no las ensobraron. No hubo toda una campaña en contra, toda una campaña de desinformación, de miedo, de susto. O sea, nosotros siempre decimos, la papeleta que fue digamos, en el sobre de votación era un voto absolutamente consciente y seguro. El que tenía ganas de votar pero tenía cierto miedo no votó. O el que vivía, no sé, en el medio del campo, en ciudades alejadas, donde no tenía gente que le llevara la papeleta, tampoco votó, porque no tuvo la papeleta al alcance de su mano. O sea, que decir de que la gente dijo no, eso es una gran mentira, que la rechazamos absolutamente, porque no había una papeleta del no. Había una papeleta de reforma constitucional. ¿Cómo se puede leer a pesar de todo de esto que digo, cómo se puede leer el resultado? Se puede leer, bueno, la mayoría del pueblo no quiso una reforma constitucional, porque lo que proponía la papeleta era una reforma constitucional. Uno puede decir, bueno, no vamos por la vía del plebiscito, como decía el Frente Amplio, que es muy rígido, muy esquemático, que después para sacar de la Constitución algo hay que hacer otro plebiscito, en fin. Pero
hay que analizar todos los contextos, en todas las cosas, en todos los temas de la vida, hay que analizar el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto era que mientras estaba la campaña del plebiscito, hubieron varias encuestas respecto a los 3 puntos de la papeleta. Los 3 puntos de la papeleta tenían cada uno por sí mismo más del 70% de apoyo de la población. Por eso tenían miedo los políticos. Los puntos de la papeleta fueron apoyados mayoritariamente por la población. Entonces no se puede definir, las encuestas decían algo y después, como no llegamos a los votos, la gente dijo que no. La gente dijo que no, hay que analizar todo el contexto con todas esas dificultades que tenemos, ¿no? De comité de base, por ejemplo, del Frente Amplio, que si bien los militantes que estaban de acuerdo con la papeleta no los permitían, tenemos múltiples de testimonios, no les permitían ensobrar la papeleta. Es más, sacaban la papeleta de los sobres de votación. Entonces, con todas esas dificultades, con todo la arremetida tremenda, porque una de las cosas, y lo repito, decían que el IVA iba a subir al 35%, que el BPS no iba a pagar. A ver, vamos a desmantelar para mí la principal mentira de todos estos años. El BPS no está desfinanciado. El BPS es un organismo creado por la Constitución de la República en su artículo 195 y en el artículo 67 de la Constitución, ese que nosotros queríamos ampliar, dice cómo va a ser sustentada la seguridad social: por aporte de los trabajadores, aporte de los empresarios y asistencia financiera si es necesario. Listo. La Constitución lo dice, lo marca, es un mandato. Entonces, a esa asistencia financiera que está escrita en la Constitución, los políticos en algún momento le empezaron a llamar déficit, gasto, ¿no? Entonces, siempre lo decimos y es bueno repetirlo porque hay que entenderlo. Es como si acá un político saliera a decir que la educación es un gasto, que la salud pública es un gasto. Y son gastos mirados desde el punto de vista netamente económico, y sí, hay que gastar para hacer hospitales, pagar médicos, etcétera, etcétera. Pero nadie se presenta a la población a decir, bueno, eso es un gasto. La seguridad social es lo mismo, no es un gasto. Pero si hablamos de desfinanciación, tenemos que culpar al sistema político también. Porque nosotros desde ATCS, unos compañeros, hace años cuando empezamos con el proyecto alternativo y con toda esta campaña, se hizo un estudio desde el acto número 9 del año 1979 de la dictadura militar hasta la ley 20.130 de 2023. Todo ese periodo, incluyendo todos los gobiernos democráticos, perforaron la finanza del BPS a través de leyes. ¿Y cómo perforaron? De 2 maneras. Una, quitándole los recursos genuinos. Por ejemplo, los aportes patronales, que eran igual a los aportes de los trabajadores, que es el 15%, fueron rebajándose en el gobierno de Valle a 12,5%, y en 2007, reforma tributaria Frente Amplio, se bajó al 7,5%. Uruguay es el único país del mundo que tiene los aportes patronales a la mitad de los trabajadores, y es menos de la mitad, porque si contamos con todas las exoneraciones de la plata que no entra al BPS, en realidad el aporte patronal que entra en las arcas del BPS es el 5,3%. Quiere decir que los trabajadores aportamos 3 veces más que los patrones. Después están todas las exoneraciones, y después viene en el 96 la gran introducción de la SAFAP, un sistema privado de seguridad social, donde además le quita la mitad de los aportes de los trabajadores, que se divide la mitad para BPS y la mitad para la SAFAP. Entonces uno pregunta, sin ser economista, ¿cómo, sacándole lo que dice la Constitución de la República, cómo tiene que ser solventado el BPS, cómo si le sacamos toda esa cantidad de plata, después vamos a decir, los mismos políticos que votan las leyes en el Parlamento, venimos a decir, el BPS está desfinanciado? No está desfinanciado porque seamos más viejos, porque vivamos más. Está desfinanciado porque sus aportes legítimos no entran al BPS. Además, cuando hoy se está hablando y la oposición le marca la cancha al gobierno, ya amenazando, cuestionando, diciendo que lo del diálogo social, lo que salga del diálogo social tiene que ser con gasto cero. Nosotros decimos, nadie acá en este país habla, en la clase política, ¿no?,
Nadie habla en este país que Uruguay tiene el gasto tributario más alto, el doble de América Latina, que son un promedio de 5.000 millones de dólares que el Estado deja de recaudar porque le perdona al gran capital, sobre todo, los aportes no solo en aportes patronales a la seguridad social, sino en impuestos directos a la riqueza. Vamos a hablar de esas cosas, porque hablamos de gasto cero cuando hablamos no gastes en el pueblo. Acá, y lo voy a decir sin ningún problema, en este tema, como en tantos otros, pero si analizamos este tema de la seguridad social, la lucha de clases está pero absolutamente desnuda. Esta es una lucha de clases, bueno, ¿quién paga la seguridad social que es para el pueblo? Es para los más vulnerables, porque un millonario no va a pedir un seguro de paro, un par de lentes, una peluca si tiene cáncer al BPS. Va a ir el pueblo. Entonces, acá se está definiendo para dónde van los recursos, cómo se distribuye la riqueza y cuál es el modelo económico que nos gobierna desde hace décadas. Esa es la verdadera discusión que sale de cuando hablamos de todo esto, ¿no? Bueno, muy bien, nos vamos acercando ya casi a las 2 de la tarde, horario de la primera y única tanda que tiene este programa, pero bueno, al volver trataremos lo que fue la conferencia de prensa del gobierno, en el que, bueno, tanto el ministro de Economía Odone, como el presidente Yamandu Orsi y el director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Rodrigo Arim, expusieron un poco, bueno, estos temas, reforzándolos, dándole validez al diálogo social como este gran elemento de consenso y escribiendo más argumentos justamente en tono de la sustentabilidad del sistema y de, bueno, cómo se financia. Y bueno, lo Odone, que fue muy claro, tú nombrabas el almuerzo en la Asociación de Marketing del Uruguay, y bueno, también lo hizo en la conferencia de prensa, dejando muy claro que este tipo de comentarios pueden hacer tambalear la financiación del Uruguay en el panorama internacional. Argumentos similares a los que se esgrimían también con el plebiscito de seguridad social. Así que, bueno, vamos a una tanda y volvemos en 5 minutos. Para mí no hay más entuerto que la astucia del mandón. Ese es malo, este es peor, y aquel es bueno del todo. La cosa es así. Contrapunto, el debate y el intercambio sobre los temas de actualidad. Fogón antiimperialista. Yo no le digo tío, don Samuel. Sábado 16 de mayo, Convención y Maldonado, a las 5 de la tarde. Y le gusta la guerra, don Samuel. Hablan Romy Silva y Gonzalo Isasmendi de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Daniela López y Jorge Viñolo, integrantes de la flotilla global Sumud. Camille Chalmers desde Haití. Es un descarado, un inmoral. Habrá cantina y música en vivo. Antiimperialistas siempre, con Cuba y Palestina. Fogón antiimperialista. Al mentirle al pueblo en nombre del tío San. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, Unidad Popular. El pueblito sé que irá
de ranchos de chapa. A partir del próximo lunes y cada 15 días a las 10:45 horas, la audición del Centro de Residentes de Rocha en Montevideo. Los rochenses lejanos. Conducen Verónica Curvelo, Inés Muniz, Nelly Fernández y Daniela da Silva. A partir de este lunes a las 10:45. Desde Montevideo, llegando a la diáspora rochense y más allá. Que solo tiene sentido si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar. Los actores, los protagonistas y las voces de la actualidad en Contrapunto. Bueno, como decíamos en el final del primer bloque, pasábamos a escuchar a lo que fue la conferencia de prensa a unos días antes del 1 de mayo, quizás irónicamente, en Torre Ejecutiva, donde hablaron el ministro de Economía Gabriel Odone, el presidente Yamandu Orsi y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. No sé si ya están los videos ahí para poder verlos. The Director of OPP, Rodrigo Arim. We give the floor to Mr. President. Nuestra reunión de gabinete. Well, good morning or good afternoon. Obviamente, ustedes saben bien, todos sabemos bien que el tema central y único era la presentación del documento surgido del diálogo social. Como presidente de la República, lo primero que debo reafirmar y aclarar por las dudas es que tengo la obligación de ser muy responsable. Y para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar, que voy a decir, es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, pero tampoco aparece en este documento la propuesta de eliminar o estatizar la SAFAP. Parece una obviedad, pero creo que era lo primero que había que establecer. Otra cosa que quiero reafirmar, porque esto viene ya de lejos, es que nuestro compromiso permanente es con el diálogo. Y tanto en campaña electoral como en el momento de nuestra asunción, dijimos que proponemos y nos respaldamos en la posibilidad que nuestro país tiene de tener un diálogo social fluido, incluso permanente. Por lo tanto, se convocó a un diálogo donde participaron distintos actores. Es evidente, algunos actores no participaron. Decirlo también, el que manda sabe bien cómo engañar a la gente. Bueno, ahí lo teníamos al presidente, que fue lo primero que dijo en la conferencia de prensa. No habló ni de quiénes participaron, no fue un agradecimiento, no fue un... nada, lo primero es, no se estatizan, no se eliminan. ¿Por qué esta necesidad entonces de reafirmarlo con tanta contundencia y que se relaciona con una de las propuestas surgida del documento final del diálogo social, que es el de pasar la administración de los fondos de ahorro individual a un ente único estatal? ¿A dónde apunta esta propuesta y por qué genera esta confusión? Bueno, apunta, por supuesto que no hacia el pueblo, apunta a tranquilizar al poder económico, al capital, a las inversiones. Bueno, es el tema que ha traído cola hasta ahora. Y por las dudas que los oyentes porque no se entiende bien cuál es la propuesta. La propuesta esa, que igual no es lo que nosotros, obviamente no es lo que nosotros queremos, que nosotros queremos eliminar la SAFAP, pero es un sacudón bastante importante. El primer sacudón que le dan en 30 años a la SAFAP. ¿Por qué? Porque al pasar, ellos hablan en la propuesta de un fideicomiso
es que el fideicomiso es lo que nosotros tenemos inclusive en la papeleta, que se decía que el fideicomiso era un robo, que no se iba a quedar con la plata, que iba a haber una expropiación. Bueno, el diálogo social sale como propuesta de que se cree un fideicomiso del Estado donde ese fideicomiso se encargaría de la administración de los fondos, de los 26.000 millones de dólares que tienen las AFAP. ¿Qué se lograría con eso en primer momento? Y en primer momento es que dejan de cobrar las comisiones, para que sepa la audiencia. Los afiliados a las AFAP son 1.850.000 trabajadores. De cada uno de ellos, y por mes recibe la comisión correspondiente. Es muchísima plata que ya tienen de ganancia, sin hacer nada. Solamente porque el BP se recaudó y les transfirió la plata, ya están cobrando. Y después se basaría sus ganancias, que igual van a ser importantes, en las inversiones que se harían por licitación. O sea, ya dejarían de tener la exclusividad de poder, con esos fondos de ahorro de los trabajadores, poder hacer inversiones. O sea, nosotros entendemos que es un sacudón y por eso están ahora hablando con el gobierno, porque le sacan gran parte de su ganancia absoluta, de su negocio perfecto, porque las AFAP son las únicas empresas en este país y en el mundo que no tienen riesgo alguno, porque cuando invierten y les va mal, esa pérdida se la ponen a los trabajadores, se la derivan a los trabajadores. Entonces, en este nuevo mecanismo tendrían que absorber las pérdidas, porque sería por licitación. Entonces, en licitación ellos tienen que prometer: voy a invertir tanto y te devuelvo tanto. Bueno, gane o pierda, va a tener que devolver al Estado tanto. Entonces, absorberían esas pérdidas, esas posibles pérdidas que en todo negocio hay. Entonces, no es lo que nosotros queremos, por supuesto, y ya anunciamos que vamos a seguir en la lucha por la eliminación de las AFAP, pero obviamente todos los discursos que han habido, todas las presiones, esos 60 días de diálogo con el Estado, es por eso. Primero, porque no quieren perder las comisiones, que se perderían de una. Y segundo, porque no quieren tener riesgo, quieren seguir administrando los 26.000 millones de dólares. Y son las palabras, la verdad que habría que inventar, porque no me alcanzan las palabras que existen. Pero vamos a decirlo clarito: sinvergüenzas, son tan sinvergüenzas que hablan de una administración profesional. No sé si se han percatado. Los políticos hacen un buen manejo de las palabras, utilizan palabras que, digamos, que impactan en la gente, y siempre que hablan de las AFAP, hablan de la administración profesional de los fondos, como si el BPS no fuera un organismo profesional. Primero, están hablando de una cosa que no es verdad, porque tan profesionales no han sido transparentes, han comprado datos, la FAR República sobre todo, y recontra comprobado, han comprado datos ilegalmente al BPS, han hecho ilícitos para tener todo el caudal de socios que tienen. Y además, acá en esta misma radio, el contador Luis Freda ha desmantelado con un ciclo que hizo sobre las AFAP, metiéndose en las páginas del Banco Central y de cada AFAP, los dudosos que son los balances de las AFAP. Él mismo se preguntaba cómo el Banco Central aprueba año para año los balances de las AFAP, que son absolutamente dudosos. Entonces, nada de manejo profesional. Estamos contraponiendo a un BPS que tiene un gobierno que es elegido, digamos, democráticamente, y tiene representantes de los empresarios, de los jubilados y de los trabajadores, digamos que con la gestión, digamos, cuestionando la gestión, observándola. Tiene el Tribunal de Cuentas, tiene el Poder Legislativo. Bueno, ellos se ponen en otro lugar y dicen la gestión profesional de los fondos, que si pasara al BPS o a otro organismo del Estado, ya la administración no sería profesional. Es una falta de respeto a la propia institucionalidad del país y al BPS como organismo constitucional que es. Entonces, usan esa palabra y nadie se las cuestiona.
nos queda como normal la gestión profesional de los fondos. Y eso es lo que van a discutir con el gobierno, hablando tanto el gobierno como las AFAP de los fondos que son de los trabajadores. Y acá es un dato muy importante. La plata es de los trabajadores y los trabajadores no tienen la libertad de poder estar o no dentro de las AFAP porque son obligatorias, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos que también teníamos acá anotado. El ministro Done, que habla más adelante en la conferencia, dice que, bueno, con este diálogo social también avanzan los consensos sobre ciertos temas y uno parece decir es la obligatoriedad de las AFAP, o sea, un tema que él dijo no estaba saldado, bueno, ahora ratificamos que continúan porque las AFAP son obligatorias, lo dice así bastante categóricamente. Bueno, ¿cómo se justifica esa obligatoriedad en las AFAP? Bueno, primero que justamente son obligatorias, si fuera tan bueno, tan espectacular para los trabajadores, para el BPS, y bueno, no tendrían que ser obligatorias, la gente haría colas para afiliarse a una AFAP. Primero que le han mentido a la gente. Yo vengo de las generaciones que fuimos obligados porque éramos menores de 40 años y nos ofrecían, bueno, si nosotros contraponemos hoy la realidad con lo que nos ofrecían las AFAP, es una estafa, pero a todo premio. O sea, y además que fuimos obligados, ¿no? Mucha gente se afilió voluntariamente, que después se arrepintió, pero la gran mayoría fuimos obligados. ¿Por qué aparece la ley 20.130? La ley 20.130 primero no fue una reforma de la seguridad social, fue una reforma jubilatoria. Es muy pomposo decirle, como ellos le llaman, reforma a la seguridad social. No tocó, como no toca el diálogo social, no toca la financiación del BPS, que es el nudo donde hay que tocar la financiación y la sustentabilidad del sistema. No se toca, y no se toca a propósito, porque no se puede tocar más digamos, al pueblo. Hay que tocar en otros lados que hay que tocar, ¿no? ¿Por qué es obligatoria? Porque la ley 20.130 se hizo para sustentar las AFAP. ¿Por qué? Porque a 30 años, como están cumpliendo hoy, a 30 años de su existencia, iban a empezar a tener, de hecho, más jubilados, iban a perder afiliados. Entonces se hicieron obligatorias. Hoy está todo el mundo obligado a estar en una AFAP, sea de la actividad que sea y del sueldo que tenga. Y un detalle que no se dice nunca, y es muy importante y muy grave a nuestro entender. En la ley 20.130 y el diálogo social, pero ni lo roza ni lo toca, está establecido que a partir de diciembre de 2024, que empezaron a ser obligatorias para todos los trabajadores de otras cajas, las AFAP, y cambiaron el porcentaje del 15% del Montepío, el 5% va para las AFAP y el 10% para el BPS. Ese 5% que las cajas que antes no recaudaban pero no tenían que dar a las AFAP, está siendo compensado desde rentas generales durante 30 años con opción a 10. O sea, escuchemos bien, está siendo compensado. O sea, ese 5% que la caja policial, militar, bancaria, etcétera, etcétera, le dan a las AFAP, nosotros, el pueblo, a través de rentas generales, lo compensamos. Quiere decir que nosotros, desde rentas generales, con nuestra misma plata, estamos solventando ese 5% de las AFAP durante 30 años con opción a 10. Y después nos dicen que en este país no hay plata para aumentar las jubilaciones, para la educación, etcétera, etcétera. El problema es ese modelo económico que siempre saquea al mismo lado, al pueblo, al trabajo, y sigue proliferando y privilegiando al capital. Entonces, eso hay que decirlo porque está en la ley. Ningún político, ni el propio Saldain, ni el propio Lacalle Pou, ni los políticos actuales pueden venir, ojalá estuvieran acá en este programa, a decirme eso no es verdad, porque sacamos la ley 20.130 y se lo leemos públicamente. Entonces, esas son las cosas que no se discuten y por eso son obligatorias. Es para solventar las AFAP, porque a partir de estos años empezaban a tener mucha gente que se iba a jubilar del sistema, iban a dejar de tener los aportes de esos trabajadores. Entonces había que fomentar el negocio privado,
un negocio que se basa en el lucro, que no tiene nada que ver con seguridad social, que no tiene nada que ver con lo que ejerce el BPS, con todo el universo de prestaciones que tiene el BPS, que ampara a toda la población del país, y que nunca ninguna persona que haya ido al BPS, ni siquiera en plena pandemia, tuvo de respuesta: no tenemos plata, no te voy a dar el seguro de paro, no te voy a dar la asignación familiar, no te voy a dar la prótesis mamaria porque tuviste cáncer y te sacaron el seno. O sea, toda la inmensidad de recursos y prestaciones que tiene el BPS los va a seguir dando porque es un mandato constitucional y tiene que haber plata. Otra cosa que no se dice, y es bueno también recordarlo, que el BPS, mientras hoy la Caja Militar tiene 550 millones de dólares de rentas generales, que eso sí que es déficit, de aportes, de asistencia financiera, el BPS desde el año 24 está teniendo 280 millones de dólares. O sea, redujo casi a una tercera parte el mal llamado déficit, volvamos a repetir, asistencia financiera, porque está entrando la plata de los cincuentones del fideicomiso que se hizo con los ahorros de los cincuentones que volvimos al BPS. Digamos, el resultado de ese fideicomiso está entrando al BPS, lo que ha reducido enormemente la asistencia financiera al BPS. O sea que para desmantelar ese relato de que el BPS prácticamente está al quiebre, no está al quiebre. Y además hay que decir que para que tener una seguridad social sustentable, que sea sostenible en el tiempo, y bueno, tiene que haber políticas de empleo, de generación de empleo y políticas de salario. Con 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos o menos y otros tantos que están en negro, nosotros vamos al interior del país, hay un porcentaje enorme de trabajadores en negro, precarizados. Bueno, con esas cifras no podemos tener una seguridad social sustentable. Tiene que empezar por ahí las políticas de Estado, y para eso tiene que trabajar todos los políticos que bastante les pagamos, bastantes asesores tienen, como para generar, en vez de generar todo esto que es la fácil, sacarle a los trabajadores, o sea, explotarlos doblemente. Se explota a los trabajadores en su vida, en su carrera de trabajador, se le saca la plusvalía, se les expropia la plusvalía, y después cuando también se les expropia su aporte jubilatorio, para tener, como tenemos hoy, jubilaciones por debajo del nivel de pobreza, y vemos todos en las calles a gente muy mayor vendiendo curitas, tortas fritas, empanadas, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza que no debiéramos vivir como sociedad. Y bueno, justamente otro de los puntos que se remarcaba en la conferencia de prensa es, bueno, que supuestamente, bueno, la ciudadanía, y ahí Rodrigo Arim dice que la ciudadanía ratificó que la edad normal de retiro son los 65 años. Son palabras del ex rector de la Universidad de la República y ahora director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que dice que igualmente se recomienda la creación de una causal anticipada, que para los que no son creo que es 1/3 de menos ingresos, va a ser probablemente menor de lo que podrían hacer si llegan a los 65 años. Para los que son de ese tercio de menores ingresos, se va a hacer una partida para que su jubilación no sea menor a lo anterior, a la 20.130, pero que sin embargo, y remarcó 2 veces incluso, se va a estimular para que se siga trabajando hasta los 65 años. O sea, ese es el plan, esa es la línea de trabajo que emite este diálogo social y que supuestamente la ciudadanía ratificó en plebiscito. Otro de los puntos centrales y bueno, que parece que se mantiene y se parece que es hasta algo positivo, ¿no? Arim decía esto, de estimular para que se trabaje a los 65 años como política de jubilatoria. Es curioso, ¿no?, el uso de las palabras, porque el BPS tenía, antes de la ley 20.130, tenía un estímulo para los trabajadores que se quedaban que después de los 60 años, inclusive la edad jubilatoria normal promedio del país son 63 años. La gente más o menos se jubila, si puede, a los 63 años. El estímulo que había, no lo inventó ni Arim, ni el diálogo social, ni nadie, cuando uno, después de los 60 años, que era la edad obligatoria, se quedaba por fuera de los 60 años, se aumentaba
el porcentaje de promedio jubilatorio. Eso es un estímulo. Decir que es un estímulo, ¿no? Cuando te castigan porque te tenés que jubilar a los 60 porque estás enfermo, porque estás cansado, porque no das más, porque hay un montón de trabajos precarios y situaciones laborales bastante jorobadas en el país, decir que es un estímulo, robarte el promedio jubilatorio, porque vamos a entender, cuando la ley 20.130 marcó como edad jubilatoria los 65 años, te roban 5 años de vida. Pero no solamente te roban 5 años de vida, llevan el promedio, que ya es muy bajo, del 45% de promedio jubilatorio que antes se lograban a los 60 años, te lo llevan a los 65 años, pero no son 45%, porque también te cambian el promedio. Con la ley anterior, el promedio era de los últimos 10 años o los mejores 20. Ahora, con los 65 años, es los últimos 20 años. Prácticamente toda tu carrera laboral, cualquiera que hace el promedio de 20 años para atrás, en realidad, a los 65 años te jubilás con el 38 o 39%. O sea, que si te querés jubilar a los 60 con esto del diálogo social y te van a estimular para que te quedes, ni siquiera vas a llegar a los 38%. Va a ser jubilaciones miserables y lo están diciendo con un desparpajo tremendo. A la gente le están anunciando que si se jubilan a los 60 años, eligen jubilarse con todo el derecho a jubilarse a los 60 años, le van a dar jubilaciones más miserables aún de las que tienen hoy. Y bueno, hago un señalamiento y me hago cargo, ¿no? Porque ayer la ONASPU, que no apoyó el plebiscito, no apoyó para nada, alineándose al Frente Amplio, ayer hizo una marcha reclamando ¿qué cosa? Aplaudiendo el 1% que le dio el gobierno a los jubilados, aplaudiendo el hambre, ahora poniéndose a protestar de qué, a pedir cosas increíbles como el aguinaldo, cosas que nunca pidieron y que no apoyaron el plebiscito. La verdad que me da vergüenza ajena. Muchos compatriotas que en realidad tienen un desparpajo bastante importante, porque en toda esta movilización que hicimos para el plebiscito con otras organizaciones sociales, como por ejemplo la Coordinadora de Jubilados, que estuvo desde el día 1 en la lucha por los jubilados, ahora salen a hacer muestra de qué, hacer un poco de pamento. Bueno, claro, me olvidaba que vienen las elecciones de los representantes de los jubilados en noviembre y tienen que salir un poquito a la calle a hacer de cuenta que están representando a los jubilados, pero es vergonzoso que la ONASPU, porque lo aplaudió el año pasado, el aumento miserable a los jubilados cuando no apoyó el plebiscito, que nosotros ahí pedíamos una equiparación al salario mínimo nacional, que no era la panacea, pero para muchos jubilados era la diferencia entre comer y no comer. Entonces, esas declaraciones de Arim y de todo el equipo de gobierno, el equipo económico, realmente es un insulto al pueblo uruguayo y especialmente a los jubilados, y es una amenaza. O sea, nadie se va a poder jubilar a los 60 años aunque quisiera, con jubilaciones aún más, porque recordemos, más miserables que las que tienen hoy. Entonces es lamentable. Las declaraciones de los gobernantes son lamentables. Bueno, con esos puntos que esperamos recorrer, mencionamos la declaración de ANAFAP, una organización, la gremial de la SAFAP, creada en 2015. Hemos visto en el último tiempo, conversábamos respecto a este programa con otros compañeros, ahora en la televisión se ven, 30 años de la SAFAP, ¿no? Se cumplen ahora en 2026, y ya haciendo el programa, no sé qué reflexión te merece la situación general, ¿no? de la capacidad de seguir planteando estos temas, porque lo cierto es que el Poder Ejecutivo, a través del diálogo social, ha logrado borrar cualquier tipo de diferencia a la interna de los movimientos sociales, o sea, o no apoyás o sí apoyás, y al participar organizaciones como el PCNT y otras tantas, lo que se va es que es esto es lo que existe hoy en materia de propuesta de la seguridad social. Este es el único camino, y ahora lo que queda es negociar con los partidos tradicionales, negociar con las gremiales que pidieron un aplazamiento. Quería saber y para cerrar ya el programa de hoy, ¿qué opinión le merece, qué reflexión hacia cómo se va a construir de ahora en más propuestas alternativas sobre la seguridad social
y en concreto sobre el tema jubilatorio, que es el que nos convocó hoy. Bueno, nosotros desde el Mondes estamos teniendo una rueda de comunicaciones con sindicatos, con partidos políticos. Pensamos seguir haciéndolo. Pensamos hacer movilizaciones. El lunes 18 de mayo, el Mondes cumple 5 años de su existencia, una existencia que nos sorprendió a todos porque en realidad salimos de ATCS con un proyecto alternativo que está vigente, es el proyecto de los trabajadores de la Seguridad Social. Es un proyecto que abarca toda la temática de la seguridad social en todos sus aspectos. La vamos a defender. El Mondes se nucleó defendiendo ese documento. Cuando fuimos presentándolo fue que se armaron las comisiones barriales, las comisiones departamentales. Hoy tenemos el gusto de que hoy se está reuniendo por primera vez una comisión recién integrada en la ciudad de Toledo. El otro día quedó en Tacuarembó también ampliar el Mondes que ya existe ahí, ampliar con sindicatos de la ciudad de Tacuarembó. Y bueno, en muchos lados nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir defendiendo el proyecto alternativo. Por supuesto, vamos a defender los 3 puntos y más. Vamos a planificar movilizaciones ya a partir del mes de junio. En adelante, en coordinación con otras organizaciones, movimientos populares. Sabemos que está difícil para todos, está muy difícil porque hay mucho desencanto, mucha desesperanza, eso es lo que se palpa. La gente está desesperanzada y es lo peor que le puede pasar a la gente, sobre todo a un año del gobierno del Frente Amplio, para muchísima población era como, bueno, vamos a cambiar de gobierno. El diálogo social ha decepcionado absolutamente, eso lo vemos a nivel popular, ha decepcionado a la gente, no es respuesta en absoluto, es una falta de respuesta. Cuando hablan de consenso, el consenso ya se dio de una cuando integraron al diálogo social. Cómo se integró el ejecutivo, digamos, del diálogo social, teniendo solamente 2 integrantes del PCNT que estaban a favor de eliminar la SAFAP y todo el resto en contra, o sea que no había ni que votar ni que hablar. Ya el consenso se hizo con cómo fue compuesto el diálogo social, así que nosotros vamos a seguir luchando, concientizando, denunciando a través de documentos, de volantes, de charlas, en donde vayamos, volvemos a hacer la campaña. Y si hay que ir a otro plebiscito, sí, vamos a ir a otro plebiscito en el año 2029, que es lo que marca la Constitución, porque hay que hacerlo los plebiscitos junto con las elecciones nacionales. Bueno, tendremos que ir, y bueno, nosotros creemos que dada la coyuntura, dada todo lo que pasó, dado que el diálogo social no cumplió las expectativas de ese millón de personas, de ese casi millón de personas, y de otras que estaban de acuerdo pero no votaron por las razones que ya dije, bueno, creemos que tenemos grandes posibilidades de lograr esta vez sí un triunfo, y nosotros creemos que hay que insistir porque es una causa justa, porque tenemos argumentos que son absolutamente demostrables, porque tenemos argumentos que destierran los falsos argumentos que hay del otro lado, y porque tenemos cifras, y las cifras son muy contundentes, muy contundentes. Este año el BPS a fin de año va a transferir a la SAFAP en el entorno de los 2.000 millones de dólares. Entonces no podemos aceptar que el ministro Odone o ni el presidente de la República, ni quien sea, nos diga que la frazada es corta y que tenemos que hacer un presupuesto cero y gasto cero para el país. Eso significa hambre, explotación, falta de equidad y de justicia en este país, y habla de que hay riqueza no distribuida y que hay una concentración de la riqueza, que no lo decimos solo nosotros, hay una concentración de la riqueza que hay que empezar a cuestionar y a luchar por ese botín y de los 26.000 millones de dólares que tiene la SAFAP, que es plata de los trabajadores. Muchas gracias, Marita. Gracias a ustedes. Así concluye el primer programa de Contrapunto. Nos reencontramos el viernes que viene. Un saludo a toda la producción de la 36 y nos estaremos viendo. Así pasó Contrapunto, el programa de debate de la 36. Volvemos a intercambiar sobre los temas de actualidad el próximo viernes desde la 1:30 de la tarde.